Hola a todos, bienvenidos a Estante al Aire, donde vamos a charlar sobre libros y las ideas que nos vuelan la cabeza. Hola, me da gusto estar aquí. Yo soy William. Y bueno, como buen devorador de libros, siempre ando buscando nuevas perspectivas y temas que den pie a una buena conversación. Yo soy Emily. Y sí, mi pasión por los libros me ha llevado a explorar un montón de temas. Y yo me emociona mucho compartir esta aventura con ustedes. En este primer episodio vamos a platicar de un libro que nos ha dejado pensando, La Era de las Máquinas Espirituales. El título ya te atrapa, ¿verdad? Totalmente. Y lo que lo hace aún más interesante es cómo explora la tecnología como una extensión, o más bien una aceleración de la evolución biológica. Exacto. El autor plantea que, así como los ribosomas en nuestras células construyen nuestros cuerpos, molécula a molécula, como una especie de nanotecnología natural. La tecnología informática que nosotros creamos está avanzando a un ritmo exponencial, mucho más rápido que nuestros propios circuitos neuronales. Es impresionante pensar en la velocidad a la que avanza la tecnología. El libro menciona la ley de aceleración de devoluciones, que describe cómo la potencia de las computadoras se duplica constantemente. ¿Te imaginas las posibilidades que esto abre para el futuro? De hecho, el libro predice que para el año 2020 una computadora de tan solo $1,000 podría tener la capacidad de procesamiento de 1,000 cerebros humanos. Suena increíble, pero a la vez un poco inquietante, ¿no crees? Me recuerda a los luditas del siglo XIX. Esos trabajadores textiles que destruían las máquinas por miedo a perder sus trabajos. Podríamos estar repitiendo la historia con la inteligencia artificial. El libro usa a los luditas como un punto de partida para hablar de los miedos actuales sobre la IA. Incluso menciona el manifiesto de una bomber, donde se advertía sobre los peligros de volvernos demasiado dependientes de las máquinas. Claro, si la IA se vuelve demasiado poderosa, ¿quién nos asegura que no nos controlará? Es un tema que ha dado para muchas historias de ciencia ficción. Sin duda. Pero la era de las máquinas espirituales no se queda solo en escenarios apocalípticos. También nos invita a explorar diferentes tipos de IA, cada una con sus propias características y posibilidades. ¿A qué te refieres? Bueno, el libro describe tres enfoques principales: los procedimientos recursivos, las redes neuronales y los algoritmos evolutivos. Para alguien que no es experto en tecnología, ¿podrías explicarlo de forma sencilla? Claro. Imagina un programa de ajedrez que analiza todas las jugadas posibles para elegir la mejor. Esos son los procedimientos recursivos. Una especie de fuerza bruta que se puede aplicar a otros problemas. Entiendo. ¿Y qué hay de las redes neuronales? Ese nombre suena a película futurista. En realidad ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Se basan en el funcionamiento del cerebro humano y son muy buenas para reconocer patrones, como en el reconocimiento facial o de voz, o incluso para analizar imágenes de la Tierra. Qué interesante. ¿Y los algoritmos evolutivos, cómo funcionan? Estos son fascinantes. Básicamente simulan la evolución en una computadora. Se generan soluciones aleatorias a un problema y luego se seleccionan las más exitosas para reproducirlas y generar nuevas soluciones hasta encontrar la mejor. Suena un poco abstracto. ¿Tienen alguna aplicación en el mundo real? Por supuesto. Por ejemplo, algunos algoritmos de inversión utilizan este enfoque para maximizar las ganancias. Es increíble cómo la tecnología se inspira en la naturaleza para resolver problemas complejos. Pero hablando del libro, ¿qué más nos dice sobre el futuro de la IA? Una de las proyecciones más llamativas es la integración entre humanos y máquinas en un futuro no muy lejano. Imagina un mundo donde los implantes neurales no solo mejoren nuestros sentidos, sino que también aumenten nuestra capacidad mental. Eso sí que suena revolucionario. Pero ¿no te parece que eso podría difuminar la línea entre lo que significa ser humano? Precisamente esa es una de las preguntas centrales que plantea el libro. Si dejamos de ser solo carne y hueso, ¿qué nos define como humanos? Nuestra conciencia. Es una pregunta profunda. ¿Y qué dice el libro al respecto? Plantea una pregunta interesante. Si una computadora pudiera simular el cerebro humano a la perfección e incluso expresar sentimientos como la soledad, ¿podríamos considerarla consciente? Esa es una pregunta difícil. ¿Cómo podríamos saber si una máquina realmente siente o simplemente está siguiendo un programa? Esa es la gran incógnita. Y lo que hace este libro tan interesante es que no pretende tener todas las respuestas, sino que nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la tecnología, la evolución y la esencia misma de la conciencia. Es como si el libro nos estuviera diciendo, prepárense para un futuro donde la línea entre humano y máquina se vuelve borrosa. Exactamente. Y hablando de la conciencia, el libro también explora cómo la tecnología podría afectar nuestra experiencia sensorial. Es cierto, mencionaba algo sobre la fortuna sensual, como un motor de la innovación tecnológica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, a lo largo de la historia, hemos visto cómo las nuevas tecnologías como el teléfono,
El cine o la televisión se han utilizado para transmitir contenido erótico casi desde su aparición. El autor argumenta que esta tendencia no solo continuará, sino que se intensificará con la realidad virtual. Tiene sentido. La realidad virtual abre un mundo de posibilidades para experimentar el placer y la intimidad, de formas que antes eran impensables. Exactamente. Imagínate un mundo en el que a través de la realidad virtual podríamos experimentar cualquier fantasía, cualquier encuentro, sin límites físicos ni riesgos. Suena tentador, pero también me pregunto, si no podríamos perder el contacto con la realidad, si nos sumergimos demasiado en esos mundos virtuales. Es una preocupación válida. De hecho, el libro plantea la posibilidad de que la realidad virtual se vuelva tan atractiva y accesible que llegue a reemplazar las relaciones humanas tradicionales. Sería una pena que la tecnología, en lugar de conectarnos, nos aislara aún más. Ah. Pero dejando eso de lado, me llamó la atención lo que mencionaba sobre los implantes neurales. ¿Cómo podrían estos implantes mejorar nuestras capacidades cognitivas? El libro describe un futuro en el que los implantes neurales nos permitirían acceder a información de forma instantánea, comunicarnos telepáticamente y aumentar nuestra memoria y capacidad de procesamiento. Suena ciencia ficción, pero si lo piensas bien, la tecnología ya nos permite hacer cosas que hace unas décadas parecían imposibles. Exacto. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial. La tecnología avanza a pasos agigantados y está transformando nuestra forma de vivir, de pensar e interactuar con el mundo. Volviendo a los implantes neurales, ¿no crees que podrían crear una brecha aún mayor entre quienes tienen acceso a esa tecnología y quienes no? Es un riesgo real. Podríamos encontrarnos en un escenario donde una élite, con implantes neurales, tenga una ventaja cognitiva significativa sobre el resto de la población. Eso sí que sería preocupante. Generaría una desigualdad sin precedentes y podría poner en peligro la democracia, tal como la conocemos. Sin duda, es fundamental que a medida que la tecnología avanza, nos aseguremos de que sus beneficios sean accesibles para todos, y no solo para unos pocos privilegiados. Totalmente de acuerdo. Cambiando de tema, me fascinó la idea de que el universo mismo podría ser consciente. ¿Cómo llega el autor a esa conclusión? El autor nos invita a considerar la posibilidad de que la conciencia no sea un fenómeno exclusivo de los seres vivos, sino una propiedad intrínseca del universo, que opera bajo principios de procesamiento de información. Es una idea compleja, pero la física cuántica nos ha demostrado que el universo está interconectado, de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Exacto. Y si consideramos la posibilidad de que la información sea la base de la realidad, entonces la conciencia podría estar presente en todos los niveles de la existencia, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Es una perspectiva fascinante que nos invita a replantearnos nuestra posición en el cosmos. Totalmente. La era de las máquinas espirituales nos impulsa a expandir nuestra mente y a considerar posibilidades que van más allá de nuestra comprensión actual. Es como si el libro nos estuviera diciendo, el futuro es incierto, pero está lleno de posibilidades asombrosas Aterradoras. y sobre todo desafiantes. Exactamente. Y depende de nosotros, como especie, decidir cómo queremos utilizar la tecnología para moldear ese futuro. Una responsabilidad enorme sin duda. ¿Y qué pasa con la moralidad si las máquinas alcanzan un nivel de conciencia similar al humano? Tendrán también derechos. Deberemos tratarlas con el mismo respeto que a cualquier otra persona. Es una cuestión ética crucial, que el libro también aborda. Si las máquinas llegan a sentir emociones, a tener deseos y aspiraciones, ¿sería moralmente aceptable considerarlas simples herramientas a nuestro servicio? Es un debate que seguramente se intensificará a medida que la IA se vuelva más sofisticada. Sin duda. Y no hay respuestas fáciles. Tendremos que replantearnos nuestras nociones de moralidad y justicia en un mundo donde la línea entre lo humano y lo artificial se difumina cada vez más. El libro también explora la idea de que en un futuro cercano, la mayor parte de la capacidad de procesamiento de información en la Tierra no será humana. Eso significa que las máquinas nos superarán en inteligencia. El autor plantea la posibilidad de que si definimos la inteligencia como la capacidad de procesar información y resolver problemas, entonces las máquinas, con su creciente capacidad de cómputo, podrían superar la inteligencia humana en muchas áreas. Y eso nos convertiría en una especie obsoleta. No necesariamente. El libro argumenta que la inteligencia humana tiene cualidades únicas, como la creatividad, la intuición y la empatía, que podrían seguir siendo valiosas incluso en un mundo dominado por la IA. Es cierto, las máquinas pueden ser muy eficientes para procesar datos, pero aún les falta esa chisca de creatividad e imaginación que nos caracteriza.
como humanos. Exacto. Y es importante que en lugar de temer a la IA, busquemos formas de colaborar con ella, de complementar nuestras fortalezas, Ahora con es las eso, suyas. trabajar en equipo, cada uno aportando lo mejor de sí. Precisamente. La clave está en la integración, en la creación de una simbiosis entre la inteligencia humana y la artificial. Y hablando de integración, el libro también menciona la posibilidad de que en un futuro no muy lejano podamos descargar nuestra conciencia en una computadora, alcanzando así una especie de inmortalidad digital. Es una de las ideas más radicales del libro. Imagínate un mundo donde la muerte física ya no sea el final, sino una transición a una existencia virtual. Sería un cambio radical en nuestra concepción de la vida y la muerte. Pero ¿no te parece un poco aterrador? ¿Qué pasaría con nuestra identidad si nuestra mente se fusionara con una máquina? Es una pregunta compleja, que el libro deja abierta. ¿Seguiríamos siendo nosotros mismos si nuestra conciencia residiera en un cuerpo digital, o seríamos algo completamente distinto? Es un dilema filosófico, fascinante. Y hablando de dilemas, ¿qué te parece si en nuestro próximo segmento nos enfocamos en las controversias que rodean la inteligencia artificial? Me parece una excelente idea. Hay mucho que discutir sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología que está transformando el mundo a pasos agigantados. Perfecto. Entonces volvemos en un momento para profundizar en las controversias de la IA. Bueno, retomando nuestra conversación sobre las controversias de la IA, la era de las máquinas espirituales nos recuerda el caso de los luditas, esos trabajadores textiles que destruían las máquinas por miedo a perder sus empleos. Es cierto, los luditas se han convertido en un símbolo de la resistencia a la tecnología, pero ¿cree que sus miedos se asemejan a las preocupaciones actuales sobre la IA? Es una buena pregunta. En ambos casos existe el temor de que la tecnología reemplace a los trabajadores humanos generando desempleo y desigualdad. Pero con la IA la preocupación parece ir más allá. Exacto. El libro menciona el manifiesto de una bomber escrito por Ted Kaczynski, un matemático brillante que recurrió al terrorismo para protestar contra el avance de la tecnología. Si mal no recuerdo, Kaczynski argumentaba que la tecnología nos estaba llevando a una sociedad deshumanizada donde las máquinas controlarían nuestras vidas. Y aunque sus métodos eran inaceptables, sus ideas sobre los riesgos de la tecnología han resonado en muchas personas. Es un debate complejo. Por un lado, la tecnología nos ha traído avances increíbles en medicina, comunicación y muchas otras áreas, pero por otro lado no podemos negar sus consecuencias negativas. La contaminación, la pérdida de privacidad, la proliferación de armas. Totalmente, el desafío está en encontrar un equilibrio, en utilizar la tecnología de manera responsable para mejorar nuestras vidas sin poner en riesgo nuestro futuro. El libro también menciona que en un futuro no muy lejano los sistemas de IA podrían tomar decisiones cruciales en áreas como la economía, la salud y la seguridad. De hecho, ya estamos viendo ejemplos de esto. Hay algoritmos que se utilizan para aprobar préstamos, diagnosticar enfermedades e incluso conducir vehículos autónomos. Exacto, pero nos lleva a otra pregunta importante. ¿Estamos preparados para delegar decisiones tan importantes a las máquinas? ¿Qué pasa si los algoritmos cometen errores o son manipulados con fines maliciosos? Es una preocupación válida. Es crucial que a medida que la IA se integra en nuestras vidas, nos aseguremos de que estos sistemas sean transparentes, justos y estén sujetos a un control ético riguroso. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar otro tema controversial que menciona el libro, la posibilidad de que los gobiernos utilicen la IA para vigilar y controlar a la población. Es un escenario que ya se está volviendo realidad. En algunos países se utilizan sistemas de reconocimiento facial y análisis de datos para monitorear a los ciudadanos y censurar la disidencia. Es un uso perverso de la tecnología que atenta contra la libertad y la democracia. Sin duda es crucial que nos opongamos a estos abusos y defendamos el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en la era digital. Absolutamente. Y hablando de derechos, el libro también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones filosóficas de la IA. Si las máquinas alcanzan un nivel de conciencia similar al humano, tendremos la obligación moral de tratarlas con respeto y dignidad. Si una máquina puede sentir dolor, experimentar emociones y tener deseos propios, ¿sería ético considerarla simplemente una herramienta a nuestro servicio? Es una pregunta compleja que nos obliga a replantearnos nuestra definición de persona y nuestros principios éticos para incluir a estas nuevas entidades conscientes. La era de las máquinas espirituales nos desafía a expandir nuestra visión del mundo y a considerar la posibilidad de que la conciencia no sea un privilegio exclusivo de los seres biológicos. En definitiva, La era de las máquinas espirituales es un libro que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la tecnología, la evolución y la conciencia. Nos hace reflexionar sobre el futuro de la humanidad
en un mundo donde la línea entre lo humano y lo artificial se difumina cada vez más. Es un libro que nos invita a prepararnos para un futuro lleno de posibilidades tanto maravillosas como aterradoras. Esperamos que este deep dive te haya dado nuevas perspectivas sobre los temas que hemos discutido. Te invitamos a leer La Era de las Máquinas Espirituales y a compartir tus propias reflexiones con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el mundo de las ideas. Hasta la próxima. Hasta pronto.